Bueno, mi nombre es Julio Ojeda, yo soy extensionista de la agencia INTA Bariloche y voy a explicar un poquito el invernadero y el concepto más que nada de invernadero acá en Bariloche. Bueno, ¿qué es el invernadero? El invernadero es un espacio dentro de la quinta donde las condiciones de temperatura son mucho más elevadas que la media normal en esta zona. ¿Y qué es lo que provoca ese aumento de temperatura? Y es un material muy especial y específico que es el polietileno, más conocido como el nylon. ¿Y qué es lo que provoca que este polietileno mejore la temperatura en ese habitáculo? Básicamente hay dos propiedades fundamentales que tiene este polietileno, este nylon, que es la característica de opacidad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Transparencia porque deja pasar toda la radiación de onda corta que viene del sol, digamos, ¿no? Esa radiación de onda corta calienta el suelo y se transforma en radiación de onda larga. Es la característica de transparencia, dejarla pasar la radiación, pero no deja pasar la radiación de onda larga. O sea que al no dejar pasar la radiación de onda larga, eso concentra el calor y permite que la temperatura mejore. Entonces, en el primer caso es transparencia y en el segundo caso, de no dejar pasar la radiación, se llama opacidad. Estas son dos características importantes que tiene el polietileno, ¿no? Digamos que el polietileno también es un material hecho con aditivos. Se puede decir que es casi un nylon común y corriente, solo que tiene aditivos y esos aditivos es que lo hace antidegradante a la radiación ultravioleta y además tiene otros aditivos o más. Pero básicamente ese es el polietileno y esa es la función que cumple el polietileno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comprar este polietileno? Básicamente es una característica que es el grosor del polietileno. Eso viene en micrones, ¿no? Y vienen desde 50 micrones hasta 200 micrones y quizás algunos micrones más. Pero lo que más se usa acá en esta zona, en la zona de Bariloche, son de 150 micrones. Esto es importante, el micronaje, porque es un micronaje bien apropiado para esta zona y por ahí muchas veces uno quiere comprar de 200 porque es mucho más resistente, pero la verdad que el secreto del polietileno es saberlo colocar bien. Vale decir que con 150 micrones, si un polietileno está bien colocado en la estructura, no es necesario, no se va a rajar y no le va a pasar nada. Otra de las características que yo me encuentro cuando voy a comprar el polietileno o nylon es el ancho. Hay un montón de anchos. Y acá tenga cuidado cuando usted va a comprar el nylon porque muchas veces salen los polietilenos, uno se encuentra una sorpresa que es mucho más barato, pero claro, es menos ancho, digamos. Los anchos comunes en esta zona son de 7,20 m, de 8, de 9 metros y también vienen de 11 metros. Así que bueno, esas son dos características que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas importantes es que cuando yo voy a comprar el nylon, yo compro por metro lineal. No compro por metro cuadrado. Entonces cuando yo digo voy a comprar 3 metros, son metros lineales. El ancho ya queda preestablecido, por lo tanto yo voy a comprar 3 metros, por ejemplo 3 metros lineales de nylon, pero yo tengo que preguntarle al que me vende de qué ancho es, porque puede ser de cualquier ancho. Esto es importante porque no es un detalle menor. Y siempre, en la mayoría de los casos, el largo de ese polietileno que yo compro se corresponde con el largo del invernadero. Y el ancho se corresponde con todo el perímetro de ese invernadero. Esto no es un detalle porque muchas veces me puedo quedar corto o me puedo exceder del tamaño. Así que vale decir, antes de comprar nylon, primero sepa bien qué estructura y cuál va a ser el perímetro y el largo de ese nylon. Hola, buenos días. Yo soy Marco Subiabre, trabajo para el programa de agricultura urbana y periurbana del municipio. Estamos acá en INTA Bariloche y en la capacitación o charla de armado de invernaderos y estructuras complementarias. En este caso, como le mencionó Julio Ojeda, nosotros tenemos que primero ver qué espacio tenemos disponible en nuestra huerta o nuestra quinta para poder dimensionar la estructura que vamos a realizar. En el caso de no contar con un espacio lo suficientemente grande, podemos optar por una estructura sencilla que se llama mini túnel.
El concepto es el mismo del invernadero, es mantener unas condiciones de temperatura elevada, y esto nos va a servir para ciertos cultivos. En un momento vamos a ver la práctica de armado mini túnel. Y la otra estructura que podemos armar es la de invernadero, ¿sí? En el caso de las estructuras tipo invernadero, podemos realizar dos tipos de estructura dependiendo de los materiales que tengamos disponibles y de nuestra economía. En el caso más económico es el caso de un macrotúnel. Es un túnel, ¿sí?, que está conformado por arcos, justamente, y poca madera, ¿sí? Toda la estructura de sujeción del plástico la dan estos arcos, y estos arcos pueden ser de caño de agua o de hierro de construcción forrado en manguera plástica. ¿Por qué tenemos que forrarlo en manguera plástica? Porque justamente el polietileno, que es uno de los componentes más caros de nuestra estructura, si está en contacto con el hierro y el hierro se oxida, este se rompe. Y como bien dijo nuestro compañero, el secreto de estas estructuras es la colocación del plástico, ¿sí? La otra opción, que es la menos económica, es armar una estructura tipo casa. Y esta se arma con tirantería de madera impregnada para que no se pudra, porque adentro del invernadero va a haber condiciones de humedad permanente. Y la mejor opción para ventilar es con un techo desencontrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un techo y la terminación del otro más arriba. Este espacio que queda entre las dos aguas del techo sirve como espacio de ventilación. Y es la mejor ventilación que podemos llegar a tener adentro de un invernadero, ya que lo que vamos a ir retirando todo el tiempo es el volumen de aire caliente y vamos a ir renovando con aire más fresco para nuestras plantas. Esta estructura es cara por una cuestión de que tenemos que hacer una estructura muy firme para que soporte las cargas de nieve de nuestra zona. Entonces ahí es donde se encarece mucho este tipo de construcción. La estructura tipo arco lo que nos limita es la parte de ventilación, de generación de espacios de ventilación, que sí o sí tienen que ser con las puertas, que se hace una puerta posterior y una puerta anterior, ¿sí? El secreto de estas estructuras es que, como todo arco, los puntos más sólidos y la transmisión de la fuerza de las cargas se dan hacia los dos extremos, hacia los puntos de fijación. Entonces ahí logramos tener una estructura sólida y resistente a las nevadas de acá de Bariloche y las eventuales que pueden haber en la línea sur. Por eso es una de las estructuras más difundidas en nuestra zona. Bueno, como les comentaba, lo que encarece a las estructuras es la cantidad de materiales que yo tengo que colocar para poder garantizar una fuerza estructural que soporte las cargas de nieve. En el caso de que los arcos en un macrotúnel sean lo suficientemente rígidos, no vamos a necesitar ninguna estructura de soporte central. Ahora, cuando lo hacemos con hierro de construcción enfundados en manguera plástica, sí o sí tenemos que colocar una cumbrera. Por lo tanto, estamos añadiendo materiales. No son muchos materiales, sino que la cumbrera es un poste que se coloca en el centro de la estructura y que en los extremos está soportado por la estructura de las puertas. En el caso de una estructura tipo casa, sí estamos hablando de una tirantería de espesores bastante gruesos, como para que soporten las cargas de nieve y la inclinación que le tengamos que dar al techo para que deslice la nieve y el agua. En el caso de un macrotúnel es sencillo, son postes para un invernadero familiar. Nosotros lo pensamos, son 8 postes y 4 hierros de construcción de 6 metros para formar los arcos, y eso nos va a dar los dimensionamientos de la estructura de invernadero que vamos a tener. ¿Por qué utilizamos estas dimensiones? Simplemente por las dimensiones de los plásticos que conseguimos en esta zona. Como bien comentó Julio,
Los plásticos los que conseguimos normalmente son de 7,20 metros y de 8 metros de ancho. Por lo tanto, utilizando arcos de 6 metros de largo, al curvarlos nos da una estructura de entre 3,5 metros y 4 metros de ancho de perímetro de invernadero. Y el largo lo vamos a hacer o lo vamos a realizar en función del espacio disponible en nuestra huerta. Para una estructura familiar, de consumo familiar, con 6 metros de largo, un invernadero, y 4 metros de ancho, es suficiente estructura como para generar los plantines que, llegado el momento, van a ir a exteriorizarse afuera y van a formar parte de los canteros exteriores. O sea que estaríamos hablando de 24 metros cuadrados cubiertos. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se hace un mini túnel, ¿no? Por ahí hay como una, siempre le dice mini túnel o micro túnel. La verdad es que ese es mini túnel porque el alto mínimo es de 70 centímetros, ¿no? Entonces todo lo que está por debajo de 70 centímetros se dice que es micro. Pero bueno, nosotros hoy lo que vamos a hacer es un mini túnel, o sea, va a estar por encima de 70 centímetros la altura del mini túnel. Lo que tenemos en principio es un cantero que tiene 6 metros de largo en este caso y 1,10 metros de ancho, ¿no? Y importante siempre poner los puntales, estos de los 4 puntales, como para marcar y delimitar el cantero. Bueno, acá lo vamos a hacer nosotros el mini túnel. ¿Qué materiales necesitamos para hacer el mini túnel? Bueno, en principio vamos a necesitar los puntales. Estos son 2 puntales que van a ir a ambas puntas, porque luego de colocado el nylon hay que fijarlo, y bueno, serían 2 puntales para la fijación en los extremos del mini túnel. Luego vamos a utilizar bueno, la unidad funcional de todo esto, que sería la estructura, ¿no? Que son los aros, ¿no? En este caso es hierro del 10, ¿no? Forrado con una manguera de media, ¿no? Esto es importante forrar. Cuando utilizamos hierro es importante forrarlo porque para que cuando roce el nylon con la estructura no se rompa el nylon, por eso lo forramos con. Y acá un pequeño aplique que vamos a tener, que después seguramente se va a entender, es para luego en forma de riendas fijar mejor el nylon para que no se mueva. Vamos a utilizar más o menos cada 1,5 metros los aros para que quede una estructura bien. Y por supuesto el nylon, que es un nylon para invernadero de 150 micrones, y el ancho no debería ser, para cubrir esta superficie, no debería ser más de 2 metros, 2 metros 10, y por supuesto el largo del mini túnel. Así que bueno, acá tenemos los materiales. Esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando hace el mini túnel, porque hay que comprarlo primero, ¿no? Así que bueno, es importante dentro de la planificación considerar estos materiales para comprarlo primero y después, una vez que lo tenemos, empezar a armar el mini túnel. ¿Está bien, no, Marquito? Sí, perfecto, Julio. $75 clavos, señor. ¿Ponemos este en el centro? Ponemos en el centro, sí, señor, es lo que vos querías hacer. Sí. ¿Y a qué distancia, Julio? Esto a 50 centímetros, ahí, y vamos a una distancia un poquito más. Esto, bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a hacerlo a 1 metro sobre la. Este va inclinado porque la sujeción del plástico lo va a hacer que tire. Y ahora sí le ponemos el hilo. Bueno, siguiendo, ya estamos construyendo el mini túnel. Estamos poniendo en este momento los aros, y bueno, y hicimos un tendido de hilo, ¿no? Para tener una referencia como cumbrera, vendría a ser, ¿no? Para que no queden ni uno más alto ni uno más bajo. Como este cantero tiene 6 metros de largo, pusimos un aro en cada extremo, y en el medio vamos a poner a una distancia de 1,5 metros para que quede uniformemente distribuido, digamos, todos los aros.
Vale decir que para un mini túnel de 6 metros de largo necesitamos 5 aros. Bueno, como les dijo Julio, mi compañero, este mini túnel va a tener 70 centímetros de altura, ¿sí? Para lograr tener 70 centímetros de altura, cada arco de estos va a estar cubierto por 2 metros de plástico o polietileno, ¿sí? Como ustedes vieron recién en la construcción, estos arcos van enterrados, va enterrados en cada uno de los extremos. Es la sujeción de la estructura a la tierra. Para poder tener 2 metros, ¿sí?, de cobertura de plástico, lo que necesitamos es que cada uno de estos arcos, el hierro, mida 2,50 metros. ¿Por qué? Porque va 25 centímetros de cada lado enterrado en el suelo, ¿sí? Entonces, la medida esta de un mini túnel de 6 metros de largo coincide también con el uso eficiente de los materiales, porque las barras de construcción vienen de 12 metros de largo, ¿sí?, y cortadas a 2,50 metros nos da 5 arcos. Y estos 5 arcos coinciden exactamente con un mini túnel de 6 metros. Los extremos son los que más resistencia tienen que ofrecer, ¿no? Más que nada en este caso pega el viento de allá, por lo tanto este aro hay que fijarlo muy bien. Y para eso hicimos acá plantamos 2 puntales y después el puntal lo fijamos al mismo aro. Una cosa muy simple, acá hacemos, ¿no? Cosa muy simple, ¿no? Y lo fijamos de esta forma. Tiene un detalle que por ahí hace a la estabilidad del invernadero. Muy fácil. Lo es importante para que fije. Siempre las puntas hay que esconderlas porque después el nylon hay que hacer firme. Una vez que armamos la estructura del mini túnel, ahora viene la colocación del nylon. Como verán, no es muy difícil la estructura, ¿no? Es simplemente tener bien marcadito el cantero y distribuir uniformemente después los aros o los arcos. Decía, una vez que tenemos lista la estructura, ponemos el nylon. El nylon tiene que ser, como había dicho, de 150 micrones, un polietileno de 2 metros de ancho para cubrir ese perímetro del aro, 2,20 metros, y de largo es importante porque si bien el cantero tiene 6 metros, yo tiene que sobrar después. Por lo tanto, debería sobrar 1,5 metros, ¿no? Vale decir que este nylon entonces tiene 9 metros, o sea 6, bajo 1,5 metros ambas puntas serían 3 metros más, o sea 9 metros. Es lo que debería, es el ancho el largo, perdón, del nylon. Acá hay un detalle, porque cuando yo voy a comprar el polietileno, el polietileno se vende por metro lineal, ¿no? Pero lo que yo le tengo que preguntar al vendedor es el ancho, eso es importante. Por lo tanto, si yo voy a hacer un mini túnel y voy a hacer estas dimensiones del cantero, voy a tener que buscar un ancho de 9 metros. Existen, lo venden de 9 metros. Por lo tanto, yo voy a comprar 2,50 metros, por ejemplo, o 2,20 metros si lo vende fracción, el lineal. Vale decir que yo voy y compro 2,5 metros lineal, ¿no? El ancho ya lo sé porque es de 9 metros. Eso no es un detalle menor porque muchas veces, como no sabemos bien el ancho, compramos el nylon y después nos encontramos cuando lo queremos colocar es muy corto. Así que bueno, eso es un detalle a tener en cuenta. Ahí estamos. Bueno, ahora estamos, esta es una parte importante porque de esta fijación depende después que la estabilidad del mini túnel, sobre todo acá que, insisto, hay muchos vientos. Hay dos formas de sujetarlo, ¿no? Nosotros siempre decimos que esta es una forma tipo chorizo, ¿no? Porque es todo largo y termina todo
surcido o fruncido en los extremos. Acá hay dos formas de fijarlo al puntal. O lo hacemos prolijamente así, en forma de acordeón, lo juntamos todo y después damos una vuelta. Damos una vuelta. Y fijamos bien acá. Esa es una alternativa. La otra es hacer una rienda con el alambre. Hacerme una rienda. Le damos otra vueltita más. Y esto sí esto es alambre dulce, esto está fácil de conseguir. Una vez que hacemos esto, fijamos acá. Y me queda una rienda bien machaza, ¿no? Que quede bien. Entonces después el nylon lo paso para acá y hago esto. Bueno, ahora vamos, una vez que hacemos esto, vamos a usar una rienda acá, ¿no? Esta es una rienda, ¿no? Y le hacemos un pequeño aro y pasamos el nylon por acá. Y ahora vamos a utilizar la fijación del nylon acá, ¿no? Hay que fijarlo. Acá se puede utilizar varios materiales. Lo importante es no utilizar metal directo. Por ejemplo, directamente se puede hacer con alambre, pero hay que forrarlo de alambre, porque si no va a terminar rompiendo el nylon. Este es un material re lindo que, bueno, lamentablemente no lo venden más ahora, que es tubo antiflameo se llama, que bueno, es un material re lindo para fijar. Pero bueno, si no tienen esto seguramente va a estar difícil conseguirlo. Hágalo con cable, con un cable de luz, no necesita mucho más impedimento. Cortamos así. Ahí está. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tensarlo un poquito más el nylon, porque si bien quedó tirante, es importante darle la última tensión. Hay dos formas en principio de tensarlo. Una es buscar una bolsa de arpillera, llenarla con arena y apoyarlo sobre acá, de esta forma. Lo apoyamos acá y directamente ya queda bien tenso. La otra es directamente acá, hacer como una torniqueta, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Y eso se va tensionando y eso va tirando. Seguramente no va a quedar muy tensionado y probablemente después la última haya que quedarlo acá, pero esto ya es importante. Bien, este es el nylon ya terminado, ¿no? Lo que falta muchas veces es, para que no quede tan levantado, muchas veces se lo sujeta acá con también se le pone una rienda que nace de acá y se la atraviesa hasta allá. Se la sujeta a ambos lados, puede ser un pedazo de cable. Es importante que no sea hierro directamente, porque si no termina rompiendo el nylon. Una vez que ya lo tenemos instalado, esto se levanta de esta forma. Ya queda el nylon levantado. La sugerencia cuando levanta el nylon siempre es del lado contrario donde pega el viento, porque si no después se le embolsa, se termina rompiendo. Así como el viento viene de allá, en este caso, abrí de este lado. Bueno, para aportar, esta es una estructura bastante sencilla, como vieron en el armado. Está alrededor de 2.000, 2.200 pesos en costo. Y la verdad que para lo que es verdura de hoja y zapallo, anda espectacular. Es una estructura que cualquier familia podría llegar a tener en su casa, e incluso para lo que es producción de frutilla.
andan muy bien este tipo de estructuras. Así que anímese, vecino, en hacerlo. No es complejo y bueno, espero que les haya servido. Bueno, ya finalizando, yo creo que esta es la parte donde, por ahí muchas veces se piensa, bueno, ya hice el invernadero, ya está todo hecho. Bueno, esta es la parte más importante, que de aquí en más va a ser todo manejo. Y esto no es un detalle menor. Saber cerrar y abrir el invernadero o el mini túnel es un detalle que hace a la eficiencia del nylon, realmente utilizarlo para lo que sirve, y hace también a los rendimientos de los cultivos. Vale decir que si yo tengo un día caluroso por encima de 20 grados, yo creo que ya a las 10 de la mañana yo tengo que abrir. En el caso del mini túnel de esta forma, en el caso de los macro túneles o los invernaderos tipo capilla, abrirle las aberturas, ¿no? La puerta y la ventana si quiere. Y después a la tarde, y esto es un detalle no menor, a la tarde es importante el momento en que lo voy a cerrar. Todos los días yo tengo que estar pensando en el invernadero, si lo tengo, a qué hora voy a cerrar el invernadero. ¿Por qué? Porque el objetivo del momento de cierre depende de, tengo que yo atrapar un poco de calor para que después ese calor se mantenga y pueda atemperar las bajas temperaturas de la noche. Vale decir que en un día de calor, que esté por encima, insisto, de 20 grados, yo creo que ya entre las 6 de la tarde, no más de las 6 de la tarde, ya tengo que cerrar el invernadero. No se olvide, hoy a las 6 de la tarde están en plena luz todavía, ¿no? Pero es importante cerrarlo, porque yo tengo que atrapar un poco de calor de manera de, como decía, me sirva después a la noche. No me sirve de nada tener un hermoso invernadero si después yo lo estoy cerrando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. No me sirve de nada porque la verdad que no estoy atrapando ningún tipo de calor. Y en el caso de que muchas veces, ahora ya viene el verano, pero en el caso de que venga ya el otoño, ya quizás hay que abrirlo un poquito más tarde. Las temperaturas son muy bajas, más bajas en el día. Yo creo que si usted lo abre a la 1 del mediodía, a las 2 de la tarde y lo cierra ya a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, yo creo que estaría bien. Esto no es un detalle menor y es el mayor trabajo. Como ustedes verán, un mini túnel no es mucho trabajo, es 2 horas. Pero después la rutina y mantener la conducta de todos los días, estar atento a la apertura, mejor dicho sí, a la apertura y cierre del invernadero, eso es manejo y eso es un detalle muy importante. Así que bueno, anímese, como decía Marquito, vecino, acá se aprende de los errores, es importante primero hacer la estructura, dimensionar qué es lo que voy a utilizar para después comprarlo y no se olvide el largo del nylon en que yo voy a comprar. Así que bueno, animarse y seguimos. Gracias.